Hola a todos. Hoy nos sumergimos en la vida de un ícono indiscutible de la televisión chilena, un hombre cuya voz y presencia marcaron generaciones. Antonio Vodanovic. Nacido el 2 de marzo de 1949 en Santiago, Vodanovic no solo brilló como ingeniero comercial y locutor, sino que se convirtió en un símbolo de la televisión chilena, reconocido y querido por millones. Sin embargo, detrás de los aplausos, los flashes y la admiración del público, se esconde una historia de lucha silenciosa, una batalla que pocos conocen y que revela la fragilidad incluso de los más grandes. A lo largo de su carrera, Vodanovic fue sinónimo de profesionalismo y carisma. Su capacidad para conectar con la audiencia trascendía la pantalla. Cada gesto, cada palabra, parecía tejida para transmitir cercanía y confianza. Desde los estudios de televisión hasta los hogares de Chile, Antonio era más que un presentador. Era un referente, un amigo invisible que acompañaba a las familias en los momentos de entretenimiento y emoción. Sin embargo, la fama y el reconocimiento no pudieron blindarlo frente a una realidad mucho más dura. El diagnóstico de neuropatía periférica múltiple. Una enfermedad poco común que afecta los nervios y que lentamente mina la fuerza física y la independencia de quien la padece. El impacto de esta noticia fue inmediato y devastador. Para alguien cuya vida giraba en torno al movimiento, la interacción y la presencia constante frente al público, enfrentar la limitación de su propio cuerpo representó un desafío inimaginable. Los síntomas comenzaron de manera sutil. Hormigueos, debilidad, dificultad para moverse con la agilidad acostumbrada. Pero pronto, la enfermedad avanzó con un ritmo implacable, alterando cada aspecto de su vida diaria. Los amigos y colegas observaban con consternación cómo aquel hombre que solía irradiar energía, ahora debía luchar contra cada pequeño gesto, cada paso que antes daba con naturalidad. La familia de Vodanovic se convirtió en su refugio y sostén. Día tras día, los suyos estuvieron presentes, acompañándolo a citas médicas, buscando tratamientos y terapias, intentando contener un mal que parecía desafiar cualquier esperanza. Cada intento de recuperación traía consigo tanto alivio como frustración. La enfermedad es caprichosa, implacable, y la incertidumbre se convirtió en un huésped constante. Antonio, sin embargo, nunca perdió la dignidad ni la compostura. En medio de la adversidad, su mirada seguía reflejando la misma pasión que lo había llevado a los escenarios y a los hogares de Chile. Su fortaleza, silenciosa pero palpable, inspiraba a quienes lo rodeaban, recordando que la grandeza de un ícono no solo se mide por sus logros visibles, sino también por la manera en que enfrenta las pruebas más duras. El mundo del espectáculo y el público en general recibieron la noticia con un silencio respetuoso, mezclado con incredulidad y tristeza. Muchos se sorprendieron al descubrir que detrás de aquella imagen impecable y segura, había un hombre luchando contra un enemigo invisible. Las redes sociales y los medios comenzaron a reflejar un sentimiento colectivo de empatía, mensajes de apoyo, recuerdos de su trayectoria y un reconocimiento unánime de su contribución a la cultura televisiva chilena. Vodanovic se convirtió entonces no solo en un símbolo de entretenimiento, sino también en un ejemplo de resiliencia y coraje frente a la adversidad. Lo que hace aún más conmovedora su historia es la dualidad entre la vida pública y la privada. Mientras que en los estudios de televisión mantenía la compostura y la sonrisa, en la intimidad del hogar enfrentaba momentos de frustración, dolor y miedo. Es la misma contradicción que enfrentan muchos íconos. Una imagen de invencibilidad ante el público y la vulnerabilidad más absoluta en la soledad de la enfermedad. Vodanovic supo llevar esta dualidad con elegancia y autenticidad, sin dejar que la fama eclipsara la profundidad de su experiencia humana.
A pesar de los desafíos físicos y emocionales, Antonio nunca permitió que su enfermedad definiera su identidad, ni borrara los logros de toda una vida. Cada entrevista, cada aparición pública reciente, refleja un hombre que ha aprendido a convivir con sus limitaciones, pero que no ha perdido la esencia que lo hizo famoso. Sus palabras, cargadas de honestidad y reflexión, invitan a la sociedad a mirar más allá del brillo superficial del estrellato, recordando que incluso los más admirados enfrentan batallas silenciosas que moldean su carácter y su legado. Hoy, al recordar su trayectoria, no podemos olvidar la fuerza con la que Antonio Vodanovic ha enfrentado la enfermedad. Su historia es un testimonio del coraje frente a lo inevitable, de la dignidad mantenida en circunstancias que podrían doblegar a cualquiera. Es también un recordatorio de la importancia de la familia, del apoyo cercano y del amor incondicional. Elementos que se convierten en pilares fundamentales cuando la vida nos pone a prueba de maneras inesperadas. La historia de Antonio no termina con la enfermedad, sino que continúa en cada gesto de resiliencia, en cada mensaje de gratitud hacia quienes lo han acompañado, y en la memoria de un público que lo reconoce no solo por su talento, sino también por su humanidad. El brillo de su carrera no se apaga, incluso frente a la adversidad, y su legado sigue siendo un faro que ilumina el camino de quienes valoran la pasión, la constancia y el coraje. En conclusión, Antonio Vodanovic nos deja una lección imborrable. La verdadera grandeza no reside únicamente en los aplausos ni en la fama, sino en la capacidad de enfrentar el dolor con dignidad, de mantenerse fiel a uno mismo y de inspirar a otros, incluso cuando la vida presenta sus pruebas más duras. Su historia nos recuerda que detrás de cada ícono hay un ser humano, y que la admiración más profunda surge cuando reconocemos tanto sus triunfos como sus luchas. Antonio sigue siendo un ejemplo vivo de esto. Un hombre cuya luz, aunque atenuada por la enfermedad, sigue brillando con intensidad, dejando una huella imborrable en la televisión chilena y en los corazones de quienes lo han seguido durante décadas. El médico, con voz grave y pausada, pronunció palabras que resonaron como un golpe seco en el corazón. Su enfermedad es progresiva, afectará gradualmente su movilidad y autonomía. En ese momento, Antonio quedó inmóvil, atrapado entre la incredulidad y el miedo. Sus ojos, antes llenos de brillo y determinación, se nublaron con la confusión y el desconcierto. Y no estaba solo. Su familia, hasta ese instante su refugio y fuerza, sintió un estremecimiento de desesperanza que recorrió cada rincón de su hogar. La noticia, dura e inesperada, dejó un vacío que ninguna palabra podía llenar. No se trataba únicamente de una condición médica, era un verdadero juicio sobre su vida, un desafío que amenazaba con borrar la imagen pública que tantos habían admirado durante décadas. Antonio Vodanovic, quien durante años brilló en cada evento musical, cuya presencia en el escenario era sinónimo de elegancia y vigor, de repente se encontraba frente a un espejo que reflejaba vulnerabilidad y fragilidad. Esa contraposición entre el hombre que fue y el hombre que debía enfrentar su nueva realidad crea un efecto casi cinematográfico. El público no puede evitar sentir una mezcla de admiración y compasión, deseando comprender cómo un espíritu tan brillante puede adaptarse a una vida marcada por la enfermedad. Recordar su época dorada es esencial para comprender la magnitud del contraste. En los escenarios, Antonio irradiaba una energía que contagiaba a todos. Era capaz de convertir cualquier presentación en un espectáculo inolvidable. Cada movimiento, cada gesto, cada sonrisa proyectaba seguridad y entusiasmo. Sin embargo, hoy, cada paso se convierte en un acto de voluntad,
Cada movimiento exige concentración y esfuerzo, y cada sonrisa es un triunfo sobre la adversidad. Esta transformación física y emocional provoca en el espectador un impacto profundo, porque no se trata solo de un cambio externo, sino de una batalla interna que cuestiona la esencia misma de lo que significa ser Antonio Vodanovic. La neuropatía múltiple, enfermedad que ataca las raíces nerviosas, no solo limita la movilidad, introduce un elemento de incertidumbre constante, un enemigo invisible que sabotea lo cotidiano. Los episodios de dolor, el cansancio persistente y la debilidad muscular son solo la punta del iceberg. La lucha de Antonio incluye también la soledad que acompaña a la enfermedad crónica, la imposibilidad de mantener ciertas actividades, la dependencia parcial de otros y la sensación de impotencia frente a su propio cuerpo constituyen un desafío psicológico de dimensiones colosales. Este aspecto es quizás el más desgarrador. Enfrentarse no solo a la pérdida de fuerza física, sino a la erosión silenciosa de la confianza en uno mismo y la autonomía que alguna vez definieron su carácter. Pero la historia de Antonio Vodanovic no es únicamente una narración de sufrimiento. Cada pequeño avance, cada gesto de independencia recuperada, es un testimonio de resiliencia y coraje. La manera en que se enfrenta a la enfermedad revela un carácter templado por años de experiencia en la vida pública, donde cada aplauso y cada crítica formaron un hombre capaz de sostenerse en pie incluso cuando todo parece desmoronarse. Sus momentos de vulnerabilidad, compartidos con familiares y amigos, permiten entrever la profundidad de su humanidad, la autenticidad de un hombre que no oculta su fragilidad y que, sin embargo, continúa encontrando razones para sonreír y para seguir adelante. El público que lo recuerda en su apogeo, en los escenarios que una vez conquistó, ahora se enfrenta a una narrativa distinta pero igualmente poderosa. Se trata de un relato de resistencia, de la confrontación entre el espíritu y el cuerpo, donde cada día representa una pequeña victoria. La tragedia de la neuropatía múltiple se ve contrapesada por la dignidad con la que Antonio decide vivir, mostrando que la verdadera grandeza no reside únicamente en la fama o el talento, sino en la capacidad de enfrentar las adversidades con integridad y valentía. En conclusión, la historia de Antonio Vodanovic, desde la impactante noticia del diagnóstico hasta los desafíos diarios de la enfermedad, constituye un relato complejo y profundamente humano. Su trayectoria, marcada por el brillo en los escenarios y ahora por la lucha silenciosa contra la neuropatía múltiple, invita a la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la fortaleza del espíritu. En cada gesto, en cada esfuerzo, Antonio revela una lección poderosa. Incluso ante la adversidad más implacable, la dignidad y el coraje pueden transformar el sufrimiento en una narrativa que inspira y conmueve. Su vida, más allá de la fama y el aplauso, se convierte en un espejo en el que todos podemos reconocer nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo nuestra capacidad de resiliencia. La historia de Antonio Vodanovic nos recuerda que el verdadero brillo no siempre se mide por la luz del escenario, sino por la fuerza con la que un hombre enfrenta su propia oscuridad. La historia de Antonio no puede contarse sin mencionar la familia que permanece en la sombra, sosteniéndolo en cada paso con un amor silencioso pero firme. Cada lágrima vertida en la madrugada, cada gesto de cuidado, cada palabra susurrada al oído en los momentos de dolor, revelan el sacrificio de quienes lo aman. No es la fama ni los aplausos lo que lo sostiene, sino la presencia constante de su círculo cercano, un recordatorio de que incluso los íconos más admirados necesitan un apoyo incondicional. Estas noches en vela, estas miradas preocupadas, son la narrativa invisible de la vida de Antonio. Una historia de
Amor familiar enfrentando la fragilidad humana, a pesar de la gravedad de la enfermedad. La medicina ofrece destellos de esperanza. Antonio ha recorrido centros médicos en busca de soluciones, ha seguido tratamientos pioneros y ha consultado a especialistas que prometen aliviar los síntomas o al menos ralentizar el avance de la dolencia. Cada viaje, cada diagnóstico, cada experimento terapéutico es un hilo que teje la expectativa de recuperación, por más tenue que sea. Para quienes lo siguen, este recorrido se convierte en una especie de suspense clínico, donde cada decisión médica y cada respuesta del cuerpo generan tensión, esperanza y temor a partes iguales. La audiencia no solo observa, sino que se siente parte de un viaje que desafía la línea entre la vulnerabilidad y la resiliencia humana. Antonio, que durante años ocupó los escenarios con carisma y aplomo, hoy transmite un mensaje distinto. Una reflexión sobre la verdadera esencia de la vida. Su experiencia le ha enseñado que el éxito y la notoriedad, por más brillantes que sean, son efímeros, que los aplausos se desvanecen y las luces se apagan. Pero la salud y el amor genuino permanecen como pilares fundamentales. Desde la intimidad de su enfermedad, comparte su testimonio con una sinceridad que impacta. Valora cada instante, cada gesto de cariño y reconoce que la vulnerabilidad no disminuye la dignidad, sino que la humaniza. Esta narrativa no pretende solo conmover, busca invitar a la reflexión. La vida de Antonio Vodanovic, marcada por logros y adversidades, se convierte en un espejo donde el espectador se cuestiona sobre sus propias prioridades, sobre qué merece ser cuidado y cultivado. El reconocimiento público o los lazos que sostienen nuestra existencia en los momentos más difíciles. La enfermedad, que podría verse solo como una tragedia personal, se transforma en un mensaje universal. La importancia de la familia, la compasión y la perseverancia frente a la incertidumbre. El relato de Antonio es, en esencia, un testimonio de resiliencia y humanidad. Cada gesto de apoyo de sus seres queridos, cada paso hacia una terapia innovadora, cada palabra de reflexión, construye un relato que atrapa, que conmueve y que obliga a pensar más allá del brillo de los escenarios. Nos recuerda que detrás de la imagen pública, los iconos también enfrentan miedos, sufrimiento y decisiones difíciles, que la fama no protege contra la fragilidad de la vida, pero sí permite que sus historias inspiren y enseñen. Finalmente, al contemplar la lucha de Antonio Vodanovic, queda claro que la historia no concluye con la enfermedad ni con la fama perdida, sino con la capacidad humana de amar y ser amado. El mensaje que envía, impregnado de humildad y conciencia, resuena más allá de la pantalla. La verdadera riqueza no está en los logros visibles, sino en la fuerza silenciosa que nos permite enfrentar la adversidad, sostenernos unos a otros y encontrar luz en los momentos más oscuros. Su relato profundo y conmovedor nos deja una lección imborrable. El valor de la vida se mide en el amor compartido y la resistencia frente al dolor. Y es en esa medida donde encontramos la verdadera grandeza. En estos momentos, más que nunca, la historia de Antonio Vodanovic nos invita a detenernos y reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza que reside en cada ser humano. Detrás de la imagen del presentador carismático, del profesional impecable y del ícono de la televisión chilena, encontramos a un hombre que, como cualquiera de nosotros, enfrenta pruebas que desafían su cuerpo y su espíritu. La enfermedad que hoy marca su vida, la neuropatía periférica múltiple, no discrimina entre fama o anonimato. Golpea con la misma fuerza, dejando a quienes la padecen en un constante desafío, luchando por mantener la dignidad y la esperanza en medio de la adversidad.
Es en este contexto donde necesitamos abrir nuestro corazón y extender nuestra empatía. Antonio ha entregado décadas de su vida al público, regalando sonrisas, momentos de alegría y acompañamiento silencioso en los hogares de Chile. Ahora, él necesita que su público, su comunidad, corresponda con un gesto de comprensión y cariño. No se trata solo de admirar su trayectoria, sino de reconocer la humanidad que lo sustenta, de recordar que incluso los íconos enfrentan dolor, incertidumbre y miedo. Cada mensaje de apoyo, cada palabra de aliento, tiene el poder de fortalecerlo, de recordarle que no está solo en esta lucha, que millones de personas sienten su dolor y honran su coraje. Al mostrar solidaridad, no solo rendimos homenaje a su carrera, sino que también aprendemos una lección valiosa. La grandeza no se mide únicamente por los logros visibles, sino por la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad, resiliencia y autenticidad. Antonio Vodanovic nos enseña que ser humano significa atravesar momentos difíciles sin perder la esencia de quienes somos, y que el afecto colectivo puede ser un sostén poderoso en los momentos más oscuros. Por eso, hoy más que nunca, te invitamos a mirar más allá de la pantalla, a sentir con empatía la historia de un hombre que ha dado tanto, y a ofrecerle el respeto, la admiración y la ternura que merece. Cada gesto de amor, cada reflexión compartida, no solo fortalece a Antonio, sino que también nos conecta con nuestra propia humanidad, recordándonos que la compasión es un puente capaz de transformar el dolor en esperanza y la soledad en compañía. Que la historia de Antonio nos inspire a valorar la vida, a reconocer las batallas silenciosas de quienes nos rodean y sobre todo a cultivar un cariño sincero que trascienda la fama y toque lo más profundo de nuestros corazones, porque detrás del ícono hay un ser humano que merece nuestra comprensión, respeto y amor.